México acaba de desplegar 10.000 soldados en un solo estado. Hubo 75 muertos en un solo día. Y el cártel sigue operando como si nada hubiera pasado. Esta es la guerra que México no sabe cómo ganar. Y lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026 lo dejó más claro que nunca. Ese domingo, en un pueblito de los Altos de Jalisco llamado Tapalpa, fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutaron el operativo más importante contra el crimen organizado en décadas. El objetivo era Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el narco más buscado del continente y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo fue planeado durante meses con apoyo de inteligencia estadounidense. Análisis geoespacial. Interceptación de comunicaciones. Infiltración en células del cártel. Todo el aparato de seguridad nacional trabajando hacia un solo objetivo. Y funcionó. El Mencho cayó abatido junto con varios de sus escoltas tras un enfrentamiento con armamento pesado que duró más de una hora. La noticia sacudió al país. Por fin, después de años persiguiéndolo, el capo más poderoso de México estaba fuera del tablero. Pero la celebración duró menos de 2 horas. Porque la respuesta del CJNG fue inmediata, brutal y coordinada a un nivel que nadie esperaba. En cuestión de minutos, 252 narcobloqueos simultáneos se registraron en 20 estados de la República. No fue reacción espontánea. Fue un plan activado automáticamente. Carreteras cortadas con camiones y tráileres incendiados. Gasolineras, comercios, bancos y tiendas de conveniencia en llamas. Vehículos particulares quemados en plena vía pública para bloquear el paso. El occidente del país se paralizó por completo. Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México con casi 5 millones de habitantes en su zona metropolitana, se convirtió en zona de guerra. Las imágenes que circularon en redes sociales esa noche eran apocalípticas. Llamas en avenidas principales. Familias encerradas en sus casas. Sirenas de ambulancias y patrullas que no podían llegar a donde se necesitaban porque las calles estaban bloqueadas. Y lo peor estaba por venir. En varios puntos de Jalisco, Michoacán y Colima, células armadas del CJNG emboscaron y atacaron directamente a elementos de la Guardia Nacional. No fue enfrentamiento fortuito. Fueron ataques planeados contra convoys militares que se movían hacia puntos estratégicos. El saldo fue devastador. 25 soldados cayeron abatidos ese día, en una de las peores pérdidas que el ejército mexicano ha sufrido desde las guerras revolucionarias de principios del siglo XX. No fue un enfrentamiento. Fue una masacre calculada. Un mensaje brutal del cártel hacia el gobierno: si nos tocan al jefe, ustedes también sangran. Y sangraron. 25 familias mexicanas recibieron esa noche la noticia de que su hijo, su hermano, su padre no iba a regresar a casa. Al final del día, el conteo era aterrador. Casi 75 muertos en total, sumando sicarios abatidos, militares caídos en combate y civiles atrapados en el fuego cruzado. Hubo reportes de personas que murieron en los bloqueos porque las ambulancias no pudieron llegar a tiempo. Otros fallecieron dentro de vehículos incendiados cuando intentaban huir de las zonas de conflicto. El líder más poderoso del narco mexicano había caído. Pero el cártel no se detuvo. Al contrario, demostró que puede paralizar el país entero en cuestión de horas sin que nadie lo detenga. Demostró que tiene capacidad de reacción inmediata en 20 estados simultáneamente. Y demostró que está dispuesto a enfrentar al ejército mexicano en campo abierto si es necesario. El lunes 23 de febrero, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con todo lo que tenía. Se desplegaron 10.000 efectivos militares para proteger a la población, concentrados principalmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima. Los 4 estados donde el CJNG tiene mayor presencia operativa. Retenes militares en prácticamente todas las carreteras principales. Patrullajes reforzados en Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y otras ciudades clave. Escuelas cerradas por orden de las autoridades estatales en varios municipios. Comercios operando con las cortinas a medio bajar por miedo a nuevos ataques. Bancos con horarios reducidos. La gente saliendo lo menos posible de sus casas. La ciudad parecía zona de ocupación militar. Y en cierto sentido lo era. El operativo del 22 de febrero había sido coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y con información de inteligencia complementaria de Estados Unidos. Desde octubre de 2024, el gobierno mexicano llevaba 16 meses acumulando inteligencia para llegar a ese momento. 16 meses de trabajo de campo, infiltración, análisis geoespacial,
seguimiento de comunicaciones interceptadas, testimonios de colaboradores, vigilancia satelital. Un operativo perfecto en términos tácticos. La coordinación fue impecable. La ejecución fue limpia. El objetivo fue eliminado. Y aún así, en menos de 24 horas, el CJNG demostró que puede paralizar 20 estados al mismo tiempo sin que su estructura colapse. Eso dice mucho sobre el tamaño real de la organización con la que México está lidiando. Ahí está el problema de fondo que nadie quiere ver. México tiene 412.000 efectivos militares activos, el ejército más grande de América Latina. Tiene presupuesto, tiene armamento, tiene entrenamiento. Y ha capturado o eliminado a los capos más poderosos de las últimas 2 décadas. El Chapo Guzmán, capturado y extraditado. Ismael El Mayo Zambada, detenido en circunstancias controvertidas y procesado en Estados Unidos. Ignacio Nacho Coronel, abatido en Guadalajara. José Antonio Yepez Ortiz, El Marro, capturado tras meses de persecución. Y ahora Nemesio Oseguera, El Mencho, abatido en Tapalpa. 5 de los capos más poderosos fuera del tablero. Y la violencia no baja. Al contrario, cada vez que cae uno, la guerra se intensifica. Los homicidios aumentan. Las desapariciones se multiplican. Los desplazados forzados crecen. El ciclo se repite una y otra vez. ¿Por qué pasa esto? Porque matar al líder no destruye el negocio. Y el negocio del narcotráfico en México en el año 2026 es más rentable que nunca. La demanda de fentanilo en Estados Unidos no se detuvo. La producción de metanfetamina en laboratorios clandestinos de Jalisco y Michoacán sigue a toda capacidad. Las rutas de distribución hacia Europa, Asia y Oceanía siguen operando. Los puntos de cruce en la frontera norte siguen activos. Todo el modelo de negocio sigue funcionando. Y mientras funcione, siempre habrá alguien dispuesto a tomar el lugar del que cayó. Históricamente, la captura o muerte de un capo ha generado más violencia a corto plazo debido a la falta de un sucesor claro y las disputas internas que eso provoca. Pasó cuando cayó el Chapo. Pasó cuando detuvieron al Mayo. Y está pasando ahora con el Mencho. El CJNG no es la excepción a la regla. Es la confirmación. La organización opera hoy con una estructura colegiada, es decir, 4 líderes regionales que tomaban decisiones junto al Mencho en los últimos años. Estos 4 operadores de alto nivel controlan regiones específicas del país y tienen autonomía operativa considerable. Ninguno de esos 4 desapareció el 22 de febrero. Todos siguen ahí. Todos controlan células armadas propias, rutas de distribución independientes, laboratorios de metanfetamina bajo su mando. Y todos quieren el trono que el Mencho dejó vacío. El problema es que no hay un mecanismo claro de sucesión. No hay un heredero designado. No hay un consejo que decida quién toma el mando. Lo que hay es una estructura horizontal donde 4 operadores de peso similar se van a pelear el liderazgo. Y esa pelea no se resuelve en una mesa de negociación. Se resuelve con violencia, con emboscadas, con asesinatos de operadores rivales, con ejecuciones de aliados del contrario, con masacres que envían mensajes. Mientras se pelean por el poder, los civiles pagan la cuenta. Los bloqueos no los hacen los líderes que están escondidos en casas de seguridad. Los hacen los sicarios de a pie que reciben órdenes por radio. Las extorsiones no las cobran los jefes de plaza. Las cobran los halcones que están en cada esquina de cada colonia. Y esa base operativa sigue intacta. Esa es la máquina que no se detiene aunque caiga la cabeza. Hay otro frente en esta guerra que no ocurre en los cerros de Jalisco ni en las calles de Guadalajara. Ocurre en Washington. Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, 540 militares extranjeros, principalmente estadounidenses, ingresaron a México para adiestramiento conjunto con la Sedena y la Secretaría de Marina. Navy SEALs. Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Instructores del FBI y la DEA. Entrenando a soldados mexicanos en suelo mexicano en tácticas de combate urbano, inteligencia de campo, operaciones especiales, interrogatorios, análisis forense digital. Esto no es nuevo. Lleva años ocurriendo. Pero la escala aumentó dramáticamente en el último año. Esto no es cooperación simbólica. Es intervención directa, aunque nadie la llame así oficialmente. Donald Trump ya había designado al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, lo que abrió la puerta legal para que Estados Unidos justifique operaciones militares en territorio mexicano si considera que hay amenaza directa a su seguridad nacional. Esa designación no fue simbólica.
Fue estratégica. Porque con esa etiqueta, el gobierno estadounidense puede congelar activos del cártel en cualquier parte del mundo. Puede sancionar a empresas que hacen negocios con ellos. Puede extraditar a cualquier operador sin necesidad de largos procesos judiciales. Y puede, si decide hacerlo, enviar fuerzas militares a territorio mexicano bajo el argumento de combatir terrorismo transnacional. La presión sobre México es máxima. Y la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder en voz alta es esta: ¿cuántos soldados más necesita México para ganar una guerra contra un cártel que vale $50.000 millones según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Opera células activas en 36 países de 5 continentes. ¿Y tiene presencia armada en 20 de los 32 estados de México? ¿20.000 soldados? ¿50.000? ¿100.000? ¿En qué punto la presencia militar se vuelve ocupación permanente? ¿Y qué pasa con la vida civil cuando un estado entero está bajo control militar indefinido? La presidenta Sheinbaum dijo el lunes 23 de febrero en su conferencia de prensa matutina: el país está en paz, está en calma. Las actividades continúan con normalidad. Pero ese mismo día, periodistas de la agencia AFP verificaron que todavía había retenes del CJNG activos en carreteras cerca de Guadalajara. Civiles reportaron en redes sociales que no podían salir de sus colonias por bloqueos que seguían sin ser levantados. Vídeos circularon mostrando vehículos todavía humeantes en avenidas principales de Zapopan. Comerciantes dijeron que no abrieron sus negocios por miedo a represalias. Escuelas permanecieron cerradas en varios municipios de Jalisco. 10.000 soldados desplegados. 412.000 disponibles en todo el país. Y el cártel seguía poniendo retenes a las afueras de la segunda ciudad más grande de México. Esa es la dimensión real de lo que México enfrenta. No un enemigo que se rinde cuando cae su líder, sino una máquina que lleva 30 años aprendiendo a sobrevivir a todo lo que el Estado le lanza. Una organización que tiene más recursos financieros que muchas empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Que paga mejor que el gobierno a sus operadores. Un sicario del CJNG puede ganar en una semana lo que un soldado gana en un mes. Que controla territorios enteros donde el Estado simplemente no existe. Donde no hay policía. Donde no hay jueces. Donde las escuelas están cerradas porque no hay maestros. Donde los hospitales no tienen medicinas. Y que demostró el 22 de febrero que puede responder a un golpe histórico con violencia coordinada en todo el país sin que su estructura operativa colapse. El CJNG no nació el 22 de febrero. Nació hace más de una década como una escisión violenta del cártel Milenio. Creció en los huecos que el Estado dejó. En los municipios abandonados. En las comunidades sin servicios básicos. En los jóvenes sin oportunidades. Se expandió porque tuvo recursos, brutalidad y sobre todo inteligencia operativa para capitalizar cada error del gobierno. Y construyó una estructura que ya no depende de un solo hombre para funcionar. Esa es la lección que México sigue sin aprender después de 20 años de guerra contra el narco. 10.000 soldados desplegados. 75 muertos en un día. El capo más buscado abatido. Y el cártel sigue operando. Esa es la guerra que México no sabe cómo ganar. Porque no es una guerra contra personas. Es una guerra contra un sistema. Un sistema que se alimenta de la pobreza, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de la impunidad. Y mientras ese sistema siga siendo más rentable, más eficiente y más presente en los territorios que el propio Estado, seguirá habiendo alguien dispuesto a tomar el lugar del que cayó. ¿Tú crees que México puede ganar esta guerra con más soldados? ¿O necesitamos replantear desde cero qué significa ganar contra el crimen organizado? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que entendamos que esta estrategia no funciona?